¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme una vez más. Soy el pastor Francisco Monroy de la iglesia Waso First Assembly Hispano. Vamos a estar platicando el día de hoy de la segunda parte de la serie Yo Soy, de las declaraciones que Jesús hizo, que están registradas en el Evangelio según el apóstol Juan. Vamos a estar platicando hoy sobre esta serie, la segunda parte. La parte de hoy es titulada Yo soy la luz del mundo. Esta serie fue escrita por el pastor Bruce McCarty y fue traducida y adaptada por su servidor. Si usted tiene su Biblia a la mano, ábrala en Génesis 1, versículos 1 al 4. Vamos a estar basados en el principio de que la primera demostración de la obra creativa de Dios en la Biblia fue precisamente la creación de la luz. Dice en Génesis 1, 1 al 4: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios, muchas gracias en esta hora por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos guíe y nos ilumine a través de la enseñanza. Te pedimos que sea tu Espíritu quien hable y no yo. Y te pido, Señor, que tu palabra permee en nuestros corazones, se incruste en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser fructíferos y que podamos utilizarla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada platicábamos precisamente de la parte de como Jesús dice: yo soy el pan de vida, y todo aquel que tiene hambre y comiere de este pan jamás tendrá hambre nuevamente, y habla también de que Él es el agua de vida. Y estábamos platicando también que cuando nosotros no conocemos bien a una persona o conocemos parte de una persona, alguien nos puede decir: hey, ¿quién es esta persona? O ¿sabes algo de esta persona? Y en muchos de los casos nos van a preguntar y vamos nosotros a dar nuestra experiencia personal. Si alguien me preguntara de uno de mis compañeros de trabajo, muy probablemente yo les diría: ¿sabes qué? La persona de quien me preguntas es una persona buena gente, o es una persona a lo mejor no muy buena gente, es muy enojón, o es una persona muy tranquilo y pacífico, sabe muy bien lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo. O yo puedo tener una referencia personal, puedo tener, según mi experiencia, un concepto de esa persona. Y con Jesús pasó igual. Mucha gente no lo conoció realmente, como vemos en la introducción. Si ustedes nos ven en el video, en la introducción habla de que algunas personas lo llamaron mentiroso, lo llamaron lunático, lo llamaron el hijo del hombre, lo llamaron hombre. Y Jesús tuvo muchos calificativos, muchos adjetivos que se relacionaron con su persona, pero se relacionaron con su persona, algunos de ellos de una manera negativa, porque la gente no conocía realmente a Jesús. La gente no sabía quién era realmente Jesús. Entonces ellos dieron su propia opinión, dieron su propia... su propio adjetivo, básicamente basados en su poco o ningún conocimiento de quién es Jesús. Vamos a platicar sobre la luz del mundo. Entonces quedamos que la luz fue la primera demostración de creación creativa, de la obra creativa de Dios en la Biblia. Vamos a platicar también el día de hoy, nuestro siguiente punto es que la vida no puede existir sin la luz. No sé si usted cuando estuvo en la escuela hizo el experimento, pero nos tocó a nosotros en su momento hacerlo. Germinar una semillita, hacer crecer la planta, etc. Y luego otro de los experimentos era poner la planta, poner dos plantitas, una al sol y la otra tenerla cubierta debajo de un bote, una cubeta, o tenerla en la oscuridad, pues. La plantita que estaba a la luz del sol creció bien sana, verde, un tono de verde muy impresionante. La que estaba dentro o debajo de la cubeta o en el lugar oscuro empezó a ponerse amarillenta, media transparente, media blanca. No creció, se marchitó y llegó al punto en que incluso murió. Y lo vemos también en las personas. Algunas personas, cuando no están expuestas a la luz,
empiezan a sufrir porque no se produce la vitamina D en su cuerpo, el sol no les ayuda, no hay luz del sol, así que no tienen la ayuda del sol. En el caso, por ejemplo, de ciertos nutrientes que el sol también provee. Por ejemplo, cuando las personas están enfermas, es importante que salgan al sol porque la luz solar va a ayudar también a que su cuerpo desarrolle anticuerpos y defensas. Así que la luz es importante para la vida. La vida no puede existir si no hay luz. Es difícil también funcionar sin luz. Si no tenemos luz, si nos dan el apagón, si pasara lo que pasó en Egipto, por ejemplo. Usted puede visitar en su Biblia el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos 21 al 29. Hubo una densa oscuridad, fue una de las plagas. Fue una densa oscuridad en Egipto, y fue una densa oscuridad que fue tan fuerte, que fue tan, ahora sí que valga la redundancia, fue tan densa la oscuridad. Dice la palabra que incluso podía palparse. La gente andaba a tientas, la gente no podía ver. Y poniendo un poquito de humor aquí, y a mí me gusta escuchar el programa de La Tremenda Corte, un programa que surgió en Cuba, es buena comedia, es limpia. Y una de las cosas que dice el comediante principal es que en un lugar estaba tan oscuro que necesitaba prender una vela para poder ver las luces del techo. Y yo imagino que en Egipto fue igual, fue tan oscuro que pasaba así, pero me imagino que fue todavía más, porque incluso la gente no podía ver, ni encendiendo velas ni nada, y nuevamente la palabra dice que era tan denso que podía incluso palparse en la oscuridad. Nada funcionó, la gente tuvo problemas para ver, para caminar, no podían salir de las casas, los animales también se desorientaron. Imagino que las plantas incluso también se debilitaron por la falta de luz. La luz es importante, sin luz no funcionamos, es muy difícil el funcionamiento de los seres vivos. Jesús anuncia 2 veces en el libro de Juan: yo soy la luz del mundo. Y aquí es donde vamos a empezar a entretejer el concepto físico de luz y el concepto espiritual de luz. Una de las veces es en el capítulo 8 y es en respuesta a 2 cosas. Primero, el escepticismo y la hipocresía de los fariseos. Imagínense en el tiempo de Jesús caminando sobre la tierra, Jesús siendo la piedra angular, siendo el maestro, estaba demostrando con señales, con prodigios, estaba demostrando con incluso enseñanza a la gente que Él era el Mesías. Y aún así, los fariseos estaban escépticos, los fariseos estaban tratando de seguir poniendo en duda quién era Jesús. Dice en Juan 8, capítulo 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Se está refiriendo a una luz espiritual. Está diciendo Jesús aquí: si ustedes me siguen, no van a morir en tinieblas, sino que van a seguir la luz que lleva a la vida eterna. Van a tener esa luz que lleva a la vida eterna. La segunda cosa que Jesús está atacando es en el capítulo 9, es en respuesta a satisfacer una necesidad humana. Dice el capítulo 9 del libro de Juan, versículos 4 al 5, dice: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que se nos encargó, las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y algo importante que decir de este versículo es que Jesús está refiriéndose en específico al trabajo que tenemos nosotros como creyentes de esparcir la buena semilla allá afuera para que la gente crea, la gente se salve. Jesús está diciendo: ahorita hay que ponerle todas las ganas a trabajar, porque viene la noche cuando ya no se puede trabajar. Y ese es el punto, precisamente cuando ya no se puede seguir haciendo la obra, y si no hace uno la obra ahorita que está aquí en la tierra, no vamos a ser fieles al encargo que Dios nos dejó. Y el encargo que Dios nos dejó fue llevar el evangelio a toda criatura. Así que hay que estar muy cuidadosos de cumplir con la instrucción que Dios nos dejó. Dice claramente aquí: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Cuanto antes, con prontitud, porque luego viene
Dice, viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Estaba hablando de él mismo, de lo que iba a pasar, que iba a ser entregado para ser martirizado, ser crucificado, etc. A menudo en la Biblia, oscuridad es vista como un símbolo de maldad y aún como el diablo mismo. Cuando la Biblia se refiere a tinieblas, cuando la Biblia se refiere a oscuridad, está refiriéndose a la potestad de la oscuridad, que es el enemigo, a la maldad. Cuando hablamos de que el mundo está en tinieblas, estamos hablando de que el mundo está en maldad, el mundo está envuelto en una circunstancia constante que se opone a Dios. Dios no puede convivir con la maldad. Como dice Jesús, la luz no puede convivir con las tinieblas. Y el mundo realmente está pasando por un momento crítico en el que se está votando y se está legalizando el aborto, se está legalizando el uso de drogas. Y aquí, sin afán de criticar a nadie ni a ninguna creencia, una cuestión que yo estoy poniendo en la balanza muchísimo es la siguiente. No importa de qué religión seas, no importa de qué religión profeses, no importa de qué fondo cultural, histórico o religioso provengas, hay una cuestión que es una realidad y es una verdad. Si eres de cualquier religión que se basa en la palabra de Dios, en la Biblia, vas a aprender que en Éxodo 20 Dios está dando los 10 mandamientos, y uno de los 10 mandamientos es no cometerás homicidio o no matarás. Un niño que está en el vientre, ya sea que acaba de ser concebido o que está a unos cuantos días de nacer, de la fecha en que se estableció el final de su periodo de gestación, es un ser vivo, es un niño que tiene un corazón, tiene latidos en el corazón, tiene vida ya. El aborto es privar de la vida a un ser. Es homicidio. La palabra de Dios claramente establece que el homicidio es uno de los pecados a los que se refiere Dios en los 10 mandamientos, y fue la primera parte de la ley establecida por Dios. Es por eso que nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos nosotros simple y sencillamente permitir o votar para que se permita que exista el aborto o que exista la legalización de drogas. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios debe ser algo contra lo que nosotros estamos remando o nadando. No podemos permitir que se violente la ley de Dios de esa manera. Disculpen. Es importantísimo que nosotros como pueblo de Dios nos opongamos a que se viole la ley de Dios de una manera tan terrible como el aborto, por ejemplo. El aborto es una forma en la que podemos ver que el mundo está en tinieblas y tenemos que ser bien cuidadosos. Hay maldad y hay una forma en la que se está destruyendo la creación misma de Dios, de la vida, a través de una obra carnal, de un deseo carnal. La siguiente es: la luz es vista como símbolo de bondad, santidad, pureza y a un Dios. Cuando la palabra de Dios se refiere a la luz, se está refiriendo a aspectos del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. La luz tiene que ver con seguridad, la luz tiene que ver con guía, la luz tiene que ver con bondad, la luz tiene que ver con santidad, y como dice aquí esta parte del texto, la luz tiene que ver con Dios mismo en muchas partes de la Escritura. Dios mismo es la luz. Jesús mismo dijo que Él es la luz del mundo. Y Jesús, creemos que Él es Dios. No pongo creer como una duda, sino creer como una certidumbre, como una certeza. Jesús es Dios. Cuando caminó por la tierra, Jesús también era Dios. Él cumplió con la característica de 100% Dios, 100% humano. Vamos a ver el punto neurálgico número 1. Vamos a platicar sobre el mundo en oscuridad. El mundo está en oscuridad sin Jesús, y lo vemos en todas partes. Hay maldad, hay robos, hay asesinatos, hay motines, hay revueltas, hay rebelión, hay ataques, hay racismo, hay todo este tipo de cosas que son
una muestra clara de la oscuridad en la que está viviendo el mundo sin Jesús allá afuera. Dice Mateo 4:16, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra, donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. La palabra de Dios está explicando y está aclarando que donde había oscuridad, la luz de Cristo ha brillado. Ahora, como dice el productor de Jesús Adrián Romero, de un par de sus álbumes, el señor Kiko Cibrián, él dice, Jesús es un caballero, Jesús jamás va a irrumpir, Jesús no va a entrar a la fuerza. Jesús llega, dice la palabra, y llama a la puerta. Si usted abre la puerta, entonces Él entra. Pero Jesús por sí mismo no va a llegar, no se va a colar y no va a hacer Él no va a tomar una decisión por usted. Usted tiene que permitirle entrar y tiene que permitir que Jesús haga su obra en usted. El pecado trajo separación de Dios, que dejó a la humanidad atada en oscuridad. Cuando vino el pecado de Adán y Eva, ellos cayeron en oscuridad, en automático. Toda la humanidad cayó en oscuridad por el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Es terrible, pero cierto. Estamos atados en oscuridad. La humanidad quedó atada en oscuridad. Probablemente usted y yo que somos creyentes no, pero porque ya conocimos a Jesús y ya nos trajo su luz. Dice 1 de Juan 1, 5-7. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es un punto crucial en la vida de un cristiano. Muchos de nosotros decimos, no, pues es que yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, pero nuestra vida está reflejando oscuridad. Y dice aquí el apóstol Juan, dice, estás mintiendo si dices que eres cristiano o que eres hijo de Dios, pero sigues viviendo en oscuridad. Estás practicando la maldad y tenemos que ser bien cuidadosos porque el enemigo es bien sutil. Se puede colar en cualquier momento y nos puede hacer creer que estamos viviendo bien como cristianos, pero nuestra vida sigue siendo la misma vida destructiva en la que vamos y atacamos y ofendemos y maltratamos y molestamos. Y incluso mal hablamos. Y seguimos tomando y seguimos fumando como si no pasara nada. Tenemos que ser bien cuidadosos. Tenemos que ser luz. Tenemos que reflejar la luz. Vivir en luz. Si estamos viviendo en oscuridad, no tenemos convivencia con Dios. Fíjese el mismo apóstol Juan, capítulo 3, versículos 18-21. Dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todo el que hace el mal odia la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. La gente que es malvada, la gente que hace el mal, la gente que se inclina hacia la maldad, es gente que busca la oscuridad para refugiarse. Es gente que no busca la luz, porque la luz, dice la palabra de Dios, que descubre las intenciones, aún las intenciones más secretas de los corazones. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no haya de ser sacado a la luz, que no haya de ser revelado, sacado a la luz. Por lo tanto, la gente que hace mal, la gente que vive en pecado, va a buscar esconderse. ¿Y sabe qué? Probablemente usted se ha dado cuenta. Si alguien le pide dinero prestado y se está escondiendo de usted para no pagar, va a hacer todo lo posible para que usted no lo encuentre. Van a vivir en oscuridad, van a vivir en esa forma extraña de estarlo evitando. Si usted le llama o le manda mensajes, van a ignorar. Si usted va a su casa y toca la puerta, probablemente no le van a abrir. Si usted se lo encuentra en la calle, van a hacer como que no lo vieron y como que no lo oyeron y van a tratar de escurrirse lejos de usted. Esa es una manera muy simple o un ejemplo muy tosco probablemente para demostrarlo, pero de igual manera, cuando un ladrón
va a robar una casa, va a robar una oficina, una tienda, normalmente lo hacen de una manera muy sombría. Lo hacen de noche, que es más fácil pasar desapercibidos, o lo hacen vistiendo ciertas ropas que son demasiado estándar, demasiado genéricas, de manera que puedan escapar fácilmente de la zona del crimen. Muchos de ellos operan de noche, como los traficantes de drogas, traficantes de armas, traficantes de personas. O en una función en la que los protege en penumbras o los protege oscuridad. La oscuridad es el refugio de aquellos que están haciendo la maldad o están haciendo lo opuesto a lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Los resultados de estas acciones y del abrigo de la maldad y de la oscuridad son deterioro moral, deterioro espiritual, abuso, destrucción, división, etc. Pero no nos quedemos con las malas noticias. La fe en Jesús causará que la vida de usted brille. Dice el apóstol Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Santiago 1, versículo 17 dice: todo el que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Hasta donde vamos leyendo, está hablando de que Dios provee luz a través de Jesús. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, confesar a Jesús y agarrarnos de la mano de Jesús. Una cosa importantísima que comentar y que mencionar aquí es que una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es puesta la luz de Jesús en nosotros, para que nosotros brillemos con la luz de Cristo. Dice Lucas 2:32, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Jesús es la luz. Jesús es la luz para revelar a Dios a las naciones. Es esa luz que va a romper la oscuridad que está entre nosotros y Dios, para que Dios sea revelado a nosotros a través de esa luz maravillosa que es Jesús. Juan 12:46 dice: yo he venido como una luz para brillar este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Nuevamente, nosotros los seres humanos estamos en nuestro nivel de pecadores, y entre nosotros y Dios hay oscuridad, que es lo que está manteniendo nuestros pecados en su lugar. Pero cuando viene Jesús, Jesús rompe esa oscuridad y permite que nosotros tengamos esa conexión directa con Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Dice 2 Corintios 4:6 también: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, refiriéndose a Jesús, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Dios puso a Jesús como nuestra luz guía para que nosotros pudiéramos ver al Padre, pudiéramos caminar a través de, o gracias a esa luz hermosa. La luz ilumina el pecado y la rebeldía y llama a arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Si nos ponemos a pensar, la palabra de Dios tiene muchos ejemplos al respecto, pero me viene un ejemplo muy, muy importante. Tal vez usted está hablando con alguien de su familia o con algún amigo, algún conocido, algún compañero de trabajo, y ese compañero de trabajo, amigo, conocido, familiar, etcétera, le dice: no, es que yo no creo que Jesús, que Dios pueda perdonarme. Mis pecados son muchos y son muy grandes. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo no creo que Dios me quiera perdonar a mí. Yo no sirvo para nada. Le voy a decir algo. Cuando Jesús fue colgado en el madero, a su lado tenía 2 rateros, a 2 ladrones. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno de ellos se arrepintió y le dijo: Jesús, perdóname. Y Jesús le dijo: no te preocupes, esta noche nos vemos allá en el paraíso. Aquí le va otro ejemplo.
Este pecado es completa y totalmente comparable con el homicidio. Es el pecado de adulterio. De hecho, si usted lee la ley, en Deuteronomio específicamente, donde Moisés hace la reseña de la ley para el pueblo antes de partir, antes de ser llevado a donde murió, Moisés está diciéndole al pueblo: cuando ustedes escuchen y encuentren a una mujer en adulterio, tienen que apedrear a la mujer y tienen que apedrear al hombre. Los dos tenían que morir según la ley. Estaba Jesús en el camino y de repente llegan los fariseos, llega gente del pueblo, arrojan a una mujer que encontraron en el pleno acto de adulterio. Así como la agarraron en la cama, con las manos en la masa, así la sacaron a la calle, así la presentaron a Jesús. Y empiezan: Jesús, dice la ley que nosotros tenemos que apedrearla hasta que muera. ¿Qué dices tú? Y entonces, ¿qué fue la respuesta de Jesús que estaba mientras escribía en el piso con su dedo en la tierra? Les dice: sale, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno a uno, dice la palabra, se fueron retirando. ¿Por qué? Porque todo mundo tenemos conciencia de pecado. Todo mundo sabemos que por muy bonachones que seamos, que por mucho que estemos nosotros presumiendo de ser buenos, nosotros no podemos decir que somos completamente sin pecado. Solamente hubo una persona caminando sobre este mundo que anduvo sin pecado y fue Jesús. Y como les decía, el pecado de adulterio era uno de los más altos pecados o de los peores pecados que se podían cometer, y todavía hasta la fecha es uno de los peores que uno puede cometer. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Les dijo: perdónenla. La dejó ir, la perdonó. No hay nada que la luz no pueda restaurar. Dice nuevamente el texto. Dice que la luz ilumina el pecado y la rebeldía. La luz los va a exponer, pero la luz los va a llamar a arrepentimiento. Y hay que recordar que arrepentimiento viene de esta palabra griega que significa cambiar de dirección. Significa que si usted va caminando hacia el este, usted se da la media vuelta y empieza a caminar en sentido opuesto al pecado. Va usted a rechazar y caminar en sentido opuesto. La luz revela a Dios. Nuevamente, tomando el ejemplo de la penumbra, de la oscuridad, usted está en oscuridad completa. Dios está pasando esa oscuridad hacia arriba. La única forma en que usted puede ver a Dios es cuando la luz de Jesús desciende, corta la oscuridad y usted puede ver ahora a Dios. Esa es una manera simple de ponerlo. Jesús es esa luz que viene a destruir la oscuridad para que usted pueda tener contacto visual con Dios. No en sus ojos carnales, en sus ojos espirituales. La luz restaura el gozo también. Estamos viviendo una época en la que muchos jóvenes, sobre todo, también adultos, pero más los jóvenes, hablan de tener depresión, y hablan de tener ansiedad, y hablan de tener todos estos pensamientos suicidas y toda esta situación de carácter emocional. Mire, cuando usted se aferra a caminar en la luz de Cristo, la ansiedad no tiene lugar. En lugar de ansiedad, usted recibe paz. En lugar de depresión, usted recibe gozo. En lugar de desesperación y sentirse abrumado, viene el reposo de parte de Dios. En lugar de sentirse que se quiere quitar la vida y suicidarse, vienen sentimientos de agradecimiento a Dios por la vida y por la salvación que hemos recibido. La luz viene a destruir la obra de la maldad, de la oscuridad, y viene a darnos gozo. La luz provee vida. Cuando usted anda en luz, usted puede saber hacia dónde va. Cuando nosotros caminamos en la oscuridad, podemos caer en hoyos, podemos caer en trampas, podemos incluso tropezar y golpearnos en la cabeza y lastimarnos severamente o hasta perder la vida. Pero si hay luz, podemos ver a dónde vamos, podemos ver lo que está pasando, podemos ver lo que está en el camino enfrente de nosotros. La luz viene a revelarnos o a proveernos vida. La luz también da protección. Usted puede estar allá afuera, en medio de la oscuridad, y si alguien le entra a golpes, usted no va a saber ni por dónde le están llegando, porque está en medio de una oscuridad total. No hay forma de que usted pueda prevenir, no hay forma de que se pueda defender, no hay forma ni siquiera que pueda usted responder.
Usted está en la oscuridad, pero cuando viene la luz, usted es capaz de ver por dónde vienen los golpes y los ataques y puede, como tal, repelerlos. Puede usted defenderse. Puede usted protegerse. Además de que la luz de Jesús nos da el acceso al Espíritu Santo, quien es también quien nos protege. Y la luz da guía. Trate usted de caminar nuevamente en medio de la oscuridad, a menos que usted sepa perfectamente bien toda la acomodación de sus muebles en su casa y cuántos pasos tiene que dar a la derecha y a la izquierda para llegar a la cocina. Intente usted llenar un vaso de agua en la oscuridad. Probablemente se va a mojar las manos antes de lograr y va a tirar agua en el piso probablemente, antes de poder llenar su vaso de agua, a menos que usted sea muy hábil en el llenado de vasos de agua también en la oscuridad. Pero el punto más importante aquí es que la luz da guía. La luz le va a abrir la perspectiva, va a permitirle ver el camino, va a permitirle ver hacia dónde va. Y no nada más le va a permitir ver hacia dónde va, pero le va a dar la pauta para seguir el camino hacia donde Dios lo quiere llevar. Es bien importante que tengamos en mente que esta cuestión de mantenernos en la luz es más que solamente decir que somos cristianos. Es realmente creer. Y con esto conecto al punto último que nos va a llevar a la conclusión. La fe en Jesús causará que la vida de usted brille. La fe es lo que nos va a llevar hacia adelante. La fe es lo que nos va a ayudar a seguir a la luz, lo que nos va a ayudar a mantenernos en la luz y lo que nos va a ayudar a brillar con la luz que ha sido puesta en nosotros. Mateo 5, versículos 14 al 16, dice: ustedes son la luz del mundo. Jesús está hablando a los discípulos, a la gente. Vuelvo a repetir, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús nos dijo que todos nosotros, cristianos, tenemos que brillar con nuestras buenas obras. Y aquí le va, nosotros no somos salvos por buenas obras. Es al revés. Porque nosotros hemos sido salvados, producimos como fruto en nuestra vida buenas obras. Pero tiene que pasar la salvación para que podamos dar buenas obras. Dice la palabra de Dios, y lo puede usted leer, que nosotros tenemos que dar buenas obras, tenemos que amar a la gente de afuera, tenemos que mostrarles el amor y la gracia de Dios a la gente de afuera. ¿Cómo? A través de buenas obras. Cuando nosotros lo hacemos, somos un reflejo de la gracia de Dios. Si usted le dice a la gente que usted es cristiano, pero usted está murmurando y chismeando de ellos, si está usted hablando con malas palabras, si usted está dando un testimonio completamente opuesto, usted entonces no está hablando la verdad. Sus obras no son buenas, no son características del fruto que usted debería estar dando por ser hijo de Dios. Sin embargo, si usted dice que es hijo de Dios y usted ve a alguien en necesidad y le ayuda, y en lugar de dividir a la gente con murmuración y chisme, usted de hecho une a la gente, trae unidad al pueblo de Dios y ora para que haya unidad en el pueblo de Dios, entonces usted está haciendo buenas obras. Las obras que hizo Jesús son las obras que nosotros tenemos que perseguir. La clave para brillar por Jesús es fe y obediencia al Padre. Si no tenemos fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Nuestra fe es el elemento crítico para que podamos ser agradables a Dios. Y bueno, la obediencia es uno de los puntos más importantes. Y aquí le pongo un ejemplo. Si usted tiene hijos y su hijo le dice, papi o mami, te amo, y después usted lo manda a recoger su cuarto y el niño nada más se hace del rogar y pone excusas y se tira a llorar, patalear y hacer berrinche, eso no le va a hacer a usted pensar que su hijo o su hija lo ama. Eso le va a hacer pensar lo opuesto. Porque el amor se demuestra también a través de la obediencia. Y es igual con Dios. Si usted dice, ay, Señor, te amo, pero cuando llega el momento de poner en práctica la palabra de Dios, usted no lo hace. Usted no está demostrándole amor a Dios. Usted está demostrando amor
propio o amor a cualquier otra cosa, pero no a Dios. La obediencia es importante. La obediencia es principal. Es como cuando Jesús estaba también en el huerto, estaba ahí en el monte de los olivos y estaba orando justo antes de su aprehensión, justo antes de que fuera arrestado para ser llevado ante el Sanedrín. Jesús está orando y le dice al Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa. Pero las palabras de Jesús que siguieron a esa frase son la parte crítica. Jesús le dice a Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús pasó por ese momento en que sintió la desesperación, en que sintió el dolor de lo que iba a pasar. Sin embargo, Jesús todavía, aún sabiendo lo que iba a pasar, se sometió a la voluntad del Padre y obedeció hasta el punto de morir colgado en el madero. Nosotros tenemos ese ejemplo de vida que tenemos que seguir. Jesús, aún en sus últimos momentos, fue obediente hasta la muerte. Y lo dice más adelante el apóstol Pablo. El objetivo de todo discípulo es vivir como Jesús. 1 de Juan 2, 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Otro punto importante, otra clave para vivir como Jesús, o una clave para vivir como Jesús, es la actitud de nosotros. Jesús puso un ejemplo de los dos hijos que el padre los manda a hacer tareas, a hacer trabajos. Uno de ellos le dice, oh sí papá, con mucho gusto yo voy y me siento honrado de servirte, y a la mera hora no va, no hace nada. Y está el ejemplo del otro hijo, el hijo que ay no, y la hace cansada y se enoja y reclama, pero después se arrepiente y decide obedecer. La actitud es bien importante. Porque yo puedo ponerme a decirle a Dios, oh sí, Señor, envíame a mí, bla, bla, bla. Y cuando llega el momento de la verdad, Señor, pues como que no escucha bien. O le digo, sí, Señor, con mucho gusto, yo le entro. Y a la mera hora no voy, no hago nada, no apoyo a misiones, no hago nada. Nuestra actitud es importante. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús está poniendo su voluntad abajo de la del Padre, está poniendo al Padre en el punto de, si el Padre me dice que lo haga, lo hago. No es por mi voluntad, es por la voluntad de Él. La actitud de Jesús es honrar al Padre, es obedecer al Padre, es servir al Padre. Nosotros deberíamos de adoptar también esa actitud. Fíjense, Filipenses 2, 3, 8. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Quiere usted vivir como Jesús? Aprenda del ejemplo de Jesús. Aprenda de la humildad de Jesús. Aprenda de la actitud de Jesús. Dos puntos importantes con los que quiero cerrar. Uno de ellos es, ore usted. Ore usted. Y este es un punto de acción para usted. Esto es para usted y para mí. Ore para que la luz de Jesús brille en este mundo oscuro. Pero va a empezar brillando a través de usted. Así que prepárese. Dispóngase
Porque el segundo punto de acción que le voy a dejar es que usted debe dejar que su luz brille en este mundo. Nosotros somos emisarios de Dios, somos embajadores de Dios, somos mensajeros de Dios y tenemos que permitir que la luz de Dios brille a través de nosotros a la gente allá afuera. Dice Juan, capítulo 1, versículos 4 al 5. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz de Dios no puede ser extinta con nada. Usted necesita dejarse llevar por la voluntad de Dios, creer en Jesús, tener fe en Jesús. La luz de Jesús debe controlar la vida de usted, guiar la vida de usted. Usted ha escuchado hoy, los que somos cristianos, los que somos creyentes, tal vez usted se pregunta qué significa eso. Le voy a decir qué significa. Para usted que jamás lo ha escuchado, jamás ha tomado una decisión para seguir a Jesús en su vida, lo que significa ser creyente, seguir a Jesús, pertenecer a Jesús, ser cristiano, significa nosotros declarar que Jesús es nuestro único Señor y Salvador. No significa que nuestra vida va a ser libre de problemas y libre de batallas, porque no es cierto. Jesús mismo lo dijo antes de partir. Él dijo que nosotros, dice, en el mundo tendrán tribulación, pero no se aflijan. Tengan ánimo, porque ya he vencido al mundo, dijo Jesús. Jesús mismo nos dice, vamos a tener tribulación, vamos a tener dificultades. La diferencia entre seguir a Cristo y vivir sin Cristo es que una persona que vive sin Cristo, las tribulaciones lo van a abrumar. Las tribulaciones le van a causar conflicto, le van a causar depresión, ansiedad, estrés, enfermedad. A los que seguimos a Cristo, podemos orar por la paz de Dios y Dios nos va a dar paz y nos va a mandar a su Espíritu Santo para que nos ayude dándonos guía de cómo salir del problema. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Hace algunos años estábamos nosotros, mi esposa y yo, tratando de cambiar el carro que teníamos. Ya estaba dándonos muchos problemas mecánicamente hablando. Y no estábamos realmente con miras de comprar carro en ese fin de semana. Simplemente salimos a buscar carros, a ver precios y a darnos una idea de qué iba a pasar, cómo íbamos a tener que organizar las finanzas, etc. Así que fuimos a 2 o 3 diferentes agencias de autos. La primera que fuimos, el vendedor no nos dijo más que qué carro están tratando de comprar. Este es lo que tengo aquí. Aquí están las llaves, llévenselo, manéjenlo. Lo manejamos, lo llevamos a la carretera, etcétera. Regresamos, le dijimos, bueno, está muy bien el carro, nos encanta, nos dio un excelente precio. No lo compramos de inmediato, sino que decidimos ir a manejar otro coche o 2 y lo hicimos. Y después paramos en una tienda a comprar algo de beber. Queríamos comer algo y traíamos la panza un poco vacía. Y mientras estábamos ahí oramos. Y el Señor nos dirigió a comprar el carro que habíamos manejado, el primero. ¿Y por qué le pongo este ejemplo? Es porque nosotros pudimos haber estado en una posición en la que probablemente hubiéramos decidido seguir con el carro viejo. O pudimos haber hecho una decisión de comprar otro vehículo y a lo mejor no hubiéramos tenido la capacidad financiera o lo que sea. Pero en esta ocasión fue tan importante porque Dios nos llevó hasta ese lugar. Dios puso al vendedor exacto y perfecto que nos iba a ayudar a sacar el mejor precio posible y a darnos el mejor precio posible por el carro que estábamos dando a cambio. Y Dios puso el tiempo perfecto, y justo después de ese tiempo perfecto Dios me dio a mí una promoción en la que estaba ganando ahora el doble de lo que ganaba. Y fue impresionante, fue un cambio increíble. Dios hizo un trabajazazo con nosotros. Y eso es a lo que me refiero. No va a dejar de tener problemas, no va a tener que dejar de hacer decisiones fuertes. La diferencia es que ahora con Dios, con el Espíritu Santo, usted va a tener una guía, usted va a tener a alguien que le da paz, alguien que se preocupa por su salud y le está ayudando a mantener su buena salud. Dios va a estar a cargo
de las áreas de su vida y usted lo único que tiene que hacer es confiar en Dios, tener fe y dejarse llevar por la guía del Espíritu Santo. Además de que hay otros beneficios, como por ejemplo, dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Jesús y lo aceptamos, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y dice la Biblia que cuando llegue el final de los tiempos y Jesús venga, los libros van a ser abiertos y el nombre que aparezca en el libro de la vida va a pasar a vida eterna. Y el nombre que no esté en el libro, desgraciadamente, va a ir a oscuridad eterna. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, le decimos, Señor, aquí estoy. Nosotros estamos prácticamente escribiendo nuestro nombre en el libro de la vida. Los está escribiendo el Señor allá arriba por nosotros, pero estamos nosotros pidiéndole que lo haga y estamos dejándonos amar por el Señor. Y la otra es que tenemos consuelo. Podemos pasar por momentos difíciles, por pérdida, etc. Y Dios nos va a dar la paz que necesitamos. Nos va a dar el consuelo que necesitamos. Las noticias malas allá afuera se van a escuchar malas, pero Dios se va a encargar de darnos la paz, de ser nuestro refugio en medio de la dificultad y los problemas. Si usted que me está escuchando el día de hoy jamás ha hecho la decisión de darle a Jesús su vida, lo puede hacer hoy a través de una oración muy muy simple. Asegúrese que su nombre está en el libro de la vida. Y esta es una forma de hacerlo. Si usted está listo, cierre sus ojos ahí donde está. Si no va manejando, si usted va manejando, no se distraiga. Puede orillarse para hacer la oración o puede hacer la oración mientras va manejando. Nada más concéntrese en el camino, no se distraiga. Vamos a orar juntos. Si usted está listo para aceptar a Jesús, y dígale, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio en la cruz. Yo reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis fallas, por mis pecados, porque sé que te he fallado. Reconozco que Dios te levantó de la muerte con poder y así mismo puede traerme a mí a vida eterna. Te pido hoy que entres a mi vida y que me hagas una nueva creación. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y te pido que me mandes a tu Espíritu Santo que dirija mi vida. Creo en ti. Te amo y te agradezco por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo por mí y por lo que harás más adelante. Gracias por poner mi nombre en el libro de la vida. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, me gustaría compartir con usted los siguientes pasos que puede tomar para que su vida crezca en devoción hacia Jesús, hacia Dios. Vaya a la página facebook.com/ofa.hispano y ahí está un botón de WhatsApp. Mándame un mensaje. Déjeme saber que usted tomó esa decisión el día de hoy. Me encantaría ponerme en contacto con usted y darle los siguientes pasos que hay que tomar. Si usted que me está escuchando hoy ya conoce de Cristo y usted me dice, ¿sabes qué? Hoy quiero rededicar mi vida. Vamos a hacer un pacto nuevo con Dios. Nada más que recuerda que si usted hace un pacto con Dios y promete a Dios algo, lo tiene que cumplir. Porque a Dios no le gusta que hagamos promesas que no vamos a cumplir. Así que si usted está listo para hacer un nuevo pacto con Dios, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, porque tu palabra es fiel. Porque tu palabra es verdad, porque tu Espíritu Santo es nuestro guía, tu Espíritu Santo es nuestro consolador. Gracias, Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque fue la única forma en cómo la luz podía cortar a las tinieblas para poder permitirnos acercarnos al Padre de verdad. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que nos ilumines, que enciendas el fuego en nosotros, Señor. Que una vez más confíes en nosotros. Te pido perdón porque hemos fallado, porque, Señor, nuestra naturaleza nos lleva a pecar, nos lleva a esconder nuestra luz, nos lleva, Señor, a ocultarnos de la gente, a tratar de camuflarnos para que la gente no se dé cuenta quiénes somos. Pero te pido, Señor, al día de hoy que nos perdones y te pido que enciendas una vez más tu luz en nosotros. Ayúdanos a ser como un faro, Señor.
como un faro que está allá afuera en medio de la oscuridad y que la luz que irradia ese faro rompe las tinieblas y da dirección a la vida de otras personas. Ayúdanos, Señor, a ser esa gente que atraemos a las personas hacia ti, que llevamos a la gente, Señor, a conocerte, a tener una relación personal, íntima contigo, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo para los demás. Señor, no queremos ser simple y sencillamente cristianos que vamos por la vida sin realmente poner atención a lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a comprometernos, a seguir tu palabra, a confiar en tu palabra, Señor, a obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos avivamiento para esta nación, para este pueblo, Señor. Te pido que a mis hermanos que nos están escuchando el día de hoy, que tú les enciendas el fuego de tu espíritu, que no se consuma, Señor, y que los mueva a llevar tu palabra, a llevar las buenas nuevas a la gente alrededor de ellos. Señor, santifícalos, purifícalos, levántalos, Señor, como un pueblo tuyo en el nombre de Jesús. Te pido que los toques fuertemente, Señor, que tu espíritu se derrame de tal manera que pase de ellos a las demás personas. Señor, que la gente los vea y diga, ¿qué tienen de diferente? Yo quiero lo que ellos tienen. Son completamente diferentes a los demás y quiero tener lo que ellos tienen. Quiero sentirme como ellos se sienten. Señor, aviva tu pueblo. Te pido que rompas toda injusticia, que rompas, Señor, toda división que se ha causado entre el pueblo. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser factores de unidad en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que están. Llénalos de ti, Señor. Hazlos prosperar, hazlos crecer, pero más importante, ayúdalos, Señor, a ser antorchas, a ser faros, a ser esas luminarias, Señor, que van a romper la oscuridad para que tu luz brille en los corazones de aquellos alrededor de ellos. Señor, que esta nación, que esta comunidad, que este estado, que este mundo, Señor, puedan ver tu luz y cambien, Señor, para gloria y honra de tu nombre precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias por hacer posible el éxito que ha tenido este podcast a lo largo del año. Hemos tenido por ahí de las 280 descargas en múltiples países del mundo. El único continente que no hemos logrado pisar es África, pero muchas gracias a ustedes por su apoyo, por su atención, por seguirnos, por escucharnos. Realmente son una bendición y nos están demostrando que la obra que estamos haciendo a través de podcast es una obra que vale la pena continuar haciendo. Gracias por escucharnos. Me encantaría saber de ustedes, así que si pueden mandar un mensaje, si pueden dejar comentarios, me encantaría poder saber quién nos está escuchando, sus nombres, para estar orando por ustedes. Estamos convocando también de parte de OFI Hispano un ayuno. Estamos pidiendo por avivamiento, estamos pidiendo por multiplicación para que el Señor haga crecer su iglesia, específicamente en nuestra área, nuestra comunidad, pero también a lo largo del mundo. Entonces les pedimos, si usted puede tomarse tiempo de oración y ayuno. Estamos ayunando los lunes de cada 2 semanas, empezando el día de mañana. Y se sugirió un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas personas no lo pueden hacer de esa manera, pero si usted puede ayunar un alimento o puede tomar algún tipo de ayuno que le pueda ayudar a enfocar, a orar más fervientemente, por favor ayúdenos. Es importante. Ore por avivamiento, ore por unidad entre el pueblo de Dios. Es una de las más importantes cosas que necesitamos. Y la otra es ore para que la iglesia de Dios se multiplique, empezando por la comunidad donde usted vive. Le agradezco nuevamente el acompañarnos. Que Dios le bendiga y le guarde. Que Dios bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Los amamos. Dios les bendiga mucho. Tengan una semana de éxito en el Señor. Que Dios les guarde. Nuevamente Dios les bendiga.